Queremos usar las siguientes probabilidades para responder la pregunta. Puede ser útil dibujar un diagrama de Venn. ¿Qué haremos? Se nos da la probabilidad de que A sea igual a 0.5, 6. La probabilidad de B es igual a 0.3, 4. Y la probabilidad de A y B es igual a 0.10. Queremos encontrar la probabilidad de no B, dado A ya ha ocurrido. Esta es la probabilidad condicional que se define a continuación. Aplicando nuestra definición para encontrar esta probabilidad condicional, necesitamos encontrar la probabilidad de A y no de B, dividida por la probabilidad de A. Ahora avancemos y completemos nuestro diagrama de Venn. Usando las probabilidades dadas, comenzaremos con la intersección de A y B. La probabilidad de A y B es igual a 0.1. que sería la probabilidad de estar en esta región aquí. Luego, debido a que la probabilidad de A es igual a 0.5, 6, incluye esta probabilidad porque observe cómo esa región está en A. Entonces, la probabilidad de estar en esta región, que es solo A, sería 0.5, 6 menos 0.1, que es 0.4, 6 y la probabilidad de B es igual a 0.3, 4. Y nuevamente esto está incluido en el punto 0.3, 4, por lo que la probabilidad de que solo B sea 0.3, 4 menos 0.1, o 0.2, 4. Ahora también encontremos la probabilidad de estar en esta región externa, que sería la probabilidad de estar en el conjunto universal, pero no en A y no en B. Esto sería igual a 1 menos la suma de estas tres probabilidades, que sería 0.2. Nuevamente, esta es la probabilidad de no estar en A y no en B. Por supuesto, podemos verificar esto en la calculadora. 1 menos la cantidad .46, más el punto 1, más el punto 2, 4 nos da .02. Y ahora, antes de encontrar estas dos probabilidades, destaquemos la región A y no B, así como A. Bueno, comencemos con la fácil. La región A es esta región aquí. Debido a la probabilidad condicional, que dice no B, dado A, ya podemos suponer que estamos en esta región aquí. Y la parte difícil aquí es qué región es A y no B. Por lo tanto, tiene que estar en A y no en B, que sería la región que es solo A, o esta región aquí. Entonces, observe cómo encontrar esta probabilidad condicional. Tomamos la probabilidad de A y no B, que es la probabilidad de solo A, que es 0.46, y lo dividimos por la probabilidad de A que sabemos que se dio en el punto 0.5, 6. También es la suma de estas dos probabilidades. Entonces, nuevamente, lo que sucedió aquí, para encontrar esta probabilidad condicional, tomamos la probabilidad de la región deseada resaltada aquí en naranja, y dividida por la probabilidad de la región total. Dado que ya sabíamos que estábamos en A, que era la probabilidad de A primero, eliminemos los decimales de nuestra fracción, para poder multiplicar por 100 sobre 100. Lo que nos daría 46, 56, pero ahora tenemos un factor común de 2. Por lo que podemos dividir el numerador y el denominador entre 2. Entonces la probabilidad simplificada como fracción sería 23, 28. También escribamos esto como decimal y porcentaje. Para convertir a decimal dividimos. Entonces 23 dividido por 28 a 4 decimales sería aproximadamente 0.8214. Para convertir a un porcentaje, multiplicamos por 100, agregamos un signo de porcentaje o movemos el punto decimal a la derecha 2 lugares y un signo de porcentaje, dándonos 82.14%. Observe cómo la probabilidad exacta sería la fracción, porque estos dos a su alrededor, serían aproximaciones. Entonces, para nuestra tarea, debemos ingresar la probabilidad exacta como 23, 28. Pero también reconozca que a menudo la probabilidad se escribe como un decimal o porcentaje. Espero que hayas encontrado esto útil.